Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy viajamos virtualmente a una de las joyas más cautivadoras de España, la isla de Tenerife, en el archipiélago de las Islas Canarias. Situada en el Océano Atlántico, frente a la costa de África, Tenerife es la isla más grande y poblada de todo el archipiélago canario y alberga una diversidad natural y cultural que la convierte en un destino imprescindible para cualquier viajero. Hoy comenzamos nuestra visita en uno de los lugares más auténticos de Santa Cruz de Tenerife, el mercado de Nuestra Señora de África, conocido popularmente como La Recoba. Este mercado no es solo un espacio para comprar productos frescos, es un reflejo directo de la vida cotidiana, la cultura y las tradiciones de la capital tinerfeña. El mercado fue inaugurado en el año 1944 y desde entonces ha sido el principal punto de abastecimiento de la ciudad. Su edificio, de estilo neocolonial, destaca por sus arcos, patios interiores y amplios pasillos, diseñados para aprovechar la luz natural y facilitar la ventilación. La arquitectura recuerda a las plazas tradicionales españolas y convierte la visita en un paseo agradable, incluso en los días más calurosos. Al recorrer sus puestos, el visitante se encuentra con una amplia variedad de productos locales. Frutas tropicales como papayas, mangos o plátanos de Canarias, verduras cultivadas en suelos volcánicos, pescados frescos del Atlántico, quesos artesanos, miel de palma, mojos y vinos de denominación de origen canaria. Muchos de estos productos proceden directamente de agricultores y pescadores de la isla, lo que garantiza frescura y calidad. La Recoba es también un importante punto de encuentro social. Aquí no solo se viene a comprar, sino también a conversar, a tomar un café, a desayunar o a probar especialidades locales en los bares y pequeños locales del interior. Es habitual ver a vecinos de toda la vida mezclados con visitantes, compartiendo el mismo espacio y el mismo ritmo pausado. Un detalle curioso es que el mercado rinde homenaje a la identidad chicharrera, nombre con el que se conoce a los habitantes de Santa Cruz de Tenerife. En su interior se pueden encontrar referencias artísticas y culturales que refuerzan ese vínculo con la historia y el carácter de la ciudad. En los últimos años, el mercado ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos incorporando servicios modernos, como la posibilidad de realizar compras online y recoger los pedidos en el propio recinto, combinando tradición y tecnología sin perder su esencia. Si visitas el mercado un domingo por la mañana, el ambiente se multiplica con el rastro que se instala en los alrededores, donde se pueden encontrar antigüedades, artesanía y objetos curiosos. Todo ello convierte al mercado de Nuestra Señora de África en una parada imprescindible para entender Santa Cruz de Tenerife desde dentro y comenzar a descubrir la isla a través de sus sabores, su gente y su forma de vivir. La iglesia matriz de Nuestra Señora de la Concepción es uno de los edificios más importantes y emblemáticos de Santa Cruz de Tenerife, no solo por su valor religioso, sino porque aquí se encuentra el origen histórico de la ciudad. Este templo se levanta en el mismo lugar donde, tras la conquista de Tenerife a finales del siglo XV, se erigió una primera ermita dedicada a la Virgen de la Concepción. Aquella pequeña construcción marcó el nacimiento del núcleo urbano que, con el paso de los siglos, acabaría convirtiéndose en la actual capital de la isla. Por este motivo, se considera a esta iglesia como el auténtico corazón fundacional de Santa Cruz. La iglesia actual es el resultado de varias ampliaciones y reconstrucciones realizadas principalmente entre los siglos XVI y XVIII. Su estilo arquitectónico es una mezcla de influencias, donde predomina el barroco canario, aunque también se aprecian elementos mudéjares, especialmente en el interior. Uno de los detalles más destacados es su techo de madera tallada, un magnífico ejemplo de artesonado tradicional canario, elaborado con maderas locales. Desde el exterior, lo que más llama la atención es su torre campanario, uno de los elementos más reconocibles del skyline de Santa Cruz. Esta torre fue reconstruida en el siglo XVII tras sufrir daños por temporales y ataques, y durante mucho tiempo sirvió como punto de referencia para los navegantes que se acercaban al puerto. En el interior del templo se conservan valiosas imágenes religiosas, retablos y obras de arte sacro. La más importante es la imagen de Nuestra Señora de la Concepción, patrona de la parroquia, muy venerada por los habitantes de la ciudad. La iglesia ha sido durante siglos el principal escenario de celebraciones religiosas, procesiones y acontecimientos históricos de Santa Cruz.
Un dato curioso es que esta iglesia fue testigo directo de episodios clave en la historia de la ciudad, como los ataques piratas y especialmente, la defensa frente al intento de invasión del almirante Horatio Nelson en 1797. Santa Cruz resistió, y la ciudad ganó el título de muy leal, noble e invicta, un orgullo que aún hoy forma parte de su identidad. Hoy en día, la iglesia matriz de la Concepción sigue siendo un lugar vivo, frecuentado tanto por fieles como por visitantes. Su ubicación, en pleno casco histórico, la convierte en una parada imprescindible para comprender cómo nació Santa Cruz de Tenerife y cómo la fe, la historia y el mar han estado siempre profundamente unidos en la vida de la ciudad. La Plaza del Príncipe de Asturias es uno de los espacios más elegantes y con más historia de Santa Cruz de Tenerife, y representa a la perfección el carácter tranquilo y señorial del centro histórico de la ciudad. Esta plaza fue inaugurada en la segunda mitad del siglo XIX y está considerada la primera plaza ajardinada de Santa Cruz. Su creación supuso un cambio importante en el urbanismo de la ciudad, ya que introdujo la idea de espacio público pensado no solo para el tránsito, sino también para el descanso y el paseo. Su nombre hace referencia al Príncipe de Asturias, título que en el momento de su inauguración correspondía al futuro rey Alfonso XII. Desde entonces, la plaza ha sido un lugar de encuentro para generaciones de chicharreros y un punto clave de la vida social de la capital. El diseño de la plaza sigue el estilo de los jardines románticos del siglo XIX. Caminos simétricos, bancos de piedra y una cuidada vegetación crean un ambiente fresco y relajado. Entre las especies más llamativas destacan grandes laureles de Indias y otras plantas exóticas, muy bien adaptadas al clima suave de Tenerife. En el centro de la plaza se encuentra un monumento dedicado al poeta español Ramón de Campoamor, una figura destacada de la literatura del siglo XIX. La presencia de esta escultura refuerza el carácter cultural del espacio y recuerda la importancia que tuvo Santa Cruz como ciudad abierta a las corrientes artísticas e intelectuales de su tiempo. La Plaza del Príncipe ha sido históricamente un lugar de paseo para la burguesía local, aún hoy mantiene ese aire distinguido. Su ubicación, muy cerca de la calle del Castillo y del Teatro Guimerá, la convierte en un punto de descanso perfecto en pleno corazón comercial y cultural de la ciudad. Un detalle interesante es que, a lo largo de los años, la plaza ha sufrido varias remodelaciones, pero siempre respetando su esencia original. Gracias a ello, conserva ese equilibrio entre historia y uso cotidiano que la hace tan especial. Hoy en día, la Plaza del Príncipe de Asturias sigue siendo un refugio de calma entre el ritmo urbano de Santa Cruz, un lugar ideal para sentarse a la sombra, observar la vida local y entender cómo la ciudad ha ido creciendo sin perder del todo su espíritu histórico. La iglesia de San Francisco de Asís es uno de los templos más antiguos y con mayor valor histórico de Santa Cruz, de Tenerife, y durante siglos fue el principal centro religioso de la ciudad. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando se construyó como parte del antiguo convento franciscano de San Pedro de Alcántara, fundado en 1673. En aquella época, este conjunto religioso tuvo un papel clave en la vida espiritual, social y asistencial de Santa Cruz, que aún era una villa portuaria en pleno crecimiento. La iglesia presenta una arquitectura sobria y elegante, muy representativa del estilo religioso canario. En su fachada destaca el uso de piedra volcánica y líneas sencillas, mientras que en el interior se conservan valiosos ejemplos de arte sacro barroco, especialmente retablos, esculturas y pinturas de gran calidad artística. Uno de los elementos más importantes del templo es su artesonado de madera, una característica muy habitual en las iglesias históricas de Canarias. Estos techos, elaborados por maestros carpinteros locales, reflejan la influencia mudéjar y el aprovechamiento de los recursos de la isla. La iglesia de San Francisco de Asís custodia algunas de las imágenes religiosas más veneradas de Santa Cruz. Entre ellas destaca el Señor de las Tribulaciones, considerado el Señor de Santa Cruz. Según la tradición, esta imagen fue sacada en procesión durante una epidemia de cólera en el siglo XIX, y se atribuye a su intercesión el fin de la enfermedad en la ciudad, un episodio muy arraigado en la memoria colectiva chicharrera. A lo largo de su historia, el convento sufrió transformaciones y pérdidas, especialmente tras la desamortización del siglo XIX, cuando muchas dependencias fueron demolidas o destinadas a otros usos. Sin embargo, la iglesia logró conservarse y mantener su función religiosa hasta nuestros días.
Situada muy cerca del centro histórico y de la actual Plaza del Príncipe de Asturias, esta iglesia ha sido testigo directo del desarrollo de Santa Cruz, desde su etapa más humilde hasta convertirse en capital de la isla. Hoy, la iglesia de San Francisco de Asís sigue siendo un lugar de culto activo y una parada imprescindible para quienes desean comprender la historia religiosa, artística y social de Santa Cruz de Tenerife, más allá de sus calles comerciales y su fachada moderna. El reloj de flores del Parque García Sanabria es uno de los símbolos más reconocibles y fotografiados de Santa Cruz de Tenerife, y un ejemplo perfecto de cómo la ciudad combina naturaleza, diseño y vida urbana. Este reloj se encuentra dentro del Parque García Sanabria, el principal pulmón verde de la capital, inaugurado en 1926. El reloj floral fue instalado a mediados del siglo XX, y desde entonces se ha convertido en un punto de referencia tanto para los habitantes de Santa Cruz como para quienes visitan la ciudad por primera vez. A diferencia de un reloj convencional, aquí el protagonismo lo tiene la vegetación. La esfera está formada por plantas y flores naturales, que se renuevan periódicamente según la estación del año. Gracias al clima suave de Tenerife, el reloj luce colorido durante casi todo el año, algo poco habitual en este tipo de instalaciones en otras partes del mundo. El mecanismo del reloj es completamente funcional y marca la hora con precisión, demostrando que no se trata solo de un elemento decorativo, sino de una auténtica pieza de relojería integrada en el paisaje. Esta combinación de técnica y jardinería refleja muy bien la identidad de Santa Cruz, una ciudad moderna, pero profundamente conectada con su entorno natural. Su ubicación, junto a la Rambla de Santa Cruz y rodeado de esculturas, palmeras y especies exóticas, lo convierte en una parada ideal durante un paseo por el parque. Es habitual ver tanto a vecinos como a viajeros deteniéndose aquí para descansar, hacer fotos o simplemente disfrutar del ambiente tranquilo. Un detalle interesante es que el Parque García Sanabria alberga una de las mayores colecciones de escultura al aire libre de España, lo que hace que el reloj de flores no esté aislado, sino integrado dentro de un conjunto cultural y artístico mucho más amplio. Hoy en día, el reloj de flores sigue siendo un pequeño icono urbano, un lugar que marca el paso del tiempo en una ciudad donde el ritmo es pausado y el clima invita a disfrutar cada momento al aire libre. Es una parada sencilla, pero muy representativa de Santa Cruz de Tenerife. El Parque García Sanabria es el espacio verde más emblemático de Santa Cruz de Tenerife y uno de los mejores ejemplos de jardín urbano en Canarias. Situado en pleno centro de la ciudad, este parque es mucho más que un lugar para pasear. Es un punto de encuentro social, cultural y natural para los chicharreros. El parque fue inaugurado en 1926 y recibe su nombre del alcalde Santiago García Sanabria, impulsor de este gran proyecto urbano. Su creación marcó un antes y un después en la planificación de Santa Cruz, dotando a la ciudad de un gran pulmón verde en una época en la que el crecimiento urbano comenzaba a acelerarse. Con una superficie aproximada de 67.000 metros cuadrados, el parque destaca por su cuidada jardinería y la variedad de especies vegetales. Aquí conviven palmeras, laureles de Indias, ficus centenarios y numerosas plantas exóticas traídas de diferentes partes del mundo, todas ellas perfectamente adaptadas al clima subtropical de Tenerife. Uno de los grandes atractivos del Parque García Sanabria es su recorrido escultórico al aire libre. A lo largo de sus caminos se pueden encontrar decenas de esculturas contemporáneas, fruto de exposiciones internacionales celebradas en la ciudad a partir de los años 70. Esto convierte al parque en una auténtica galería de arte en plena calle. El diseño del parque combina amplios paseos, zonas de sombra, fuentes y bancos, creando un entorno ideal para el descanso y el ocio. Es habitual ver a personas leyendo, haciendo deporte, paseando o simplemente disfrutando de la tranquilidad en contraste con el bullicio urbano que lo rodea. Dentro del parque se encuentran varios elementos icónicos, como el reloj de flores, pequeñas glorietas y miradores ajardinados, que se han convertido en puntos habituales de fotografía y descanso. Además, su proximidad a la Rambla de Santa Cruz lo conecta directamente con una de las arterias más importantes de la ciudad. A lo largo de su historia, el Parque García Sanabria ha sido escenario de actos culturales, celebraciones y eventos ciudadanos, consolidándose como un espacio vivo y dinámico. A pesar de las remodelaciones realizadas con el paso del tiempo, el parque ha sabido conservar su esencia original.
Hoy, el Parque García Sanabria representa el equilibrio entre naturaleza, arte y ciudad. Visitarlo es una forma perfecta de entender el ritmo de vida de Santa Cruz de Tenerife y de disfrutar de un respiro verde en el corazón de la capital. El Palacete Martí de Esa es uno de los edificios más singulares y elegantes de Santa Cruz de Tenerife, y un magnífico ejemplo de la arquitectura residencial de principios del siglo XX en la ciudad. Este palacete fue construido en las primeras décadas del siglo XX como residencia privada de la familia Martí de Esa, una familia vinculada al desarrollo económico y social de la capital en aquella época. Su ubicación, junto a la Rambla de Santa Cruz y muy cerca del Parque García Sanabria, no es casual. Esta zona se consolidó entonces como el área residencial más distinguida de la ciudad. Arquitectónicamente, el edificio destaca por su estilo ecléctico con claras influencias modernistas, muy en sintonía con las corrientes arquitectónicas que triunfaban en Europa en ese momento. En su fachada llaman la atención los detalles ornamentales, los balcones, la composición simétrica y el cuidado trabajo decorativo, pensado para transmitir estatus y elegancia. El palacete fue concebido como una vivienda señorial, con amplios espacios interiores, grandes ventanales y una clara conexión con el exterior, algo muy valorado en una ciudad de clima suave como Santa Cruz. Este tipo de construcciones reflejan el momento de crecimiento y prosperidad que vivía la capital tinerfeña a comienzos del siglo XX, impulsada por el comercio portuario y las relaciones internacionales. Con el paso del tiempo, el edificio dejó de tener uso residencial y pasó a albergar distintas funciones institucionales y administrativas, lo que permitió su conservación y su integración en la vida pública de la ciudad. Gracias a ello, el palacete ha llegado hasta nuestros días manteniendo gran parte de su carácter original. Un detalle interesante es que este tipo de palacetes urbanos marcó una clara diferencia con la arquitectura tradicional anterior, introduciendo nuevos estilos, materiales y formas de entender la vivienda, más abiertas y luminosas. Son testimonio del momento en que Santa Cruz empezó a consolidarse como una ciudad moderna. Hoy, el Palacete Martí de Esa forma parte del patrimonio arquitectónico de Santa Cruz de Tenerife. Aunque muchas veces pasa desapercibido para quienes caminan con prisa, detenerse a observarlo permite entender mejor la historia urbana de la ciudad y apreciar una etapa clave de su evolución. El Parque Marítimo César Manrique es uno de los espacios de ocio más singulares de Santa Cruz de Tenerife y un magnífico ejemplo de cómo arquitectura, arte y naturaleza pueden integrarse junto al mar. Este complejo fue inaugurado en 1995 y lleva el nombre de César Manrique, artista lanzaroteño de proyección internacional, conocido por su defensa del paisaje y por integrar la intervención humana con el entorno natural. Aunque Manrique falleció antes de la finalización del proyecto, el parque se desarrolló siguiendo fielmente su filosofía y sus diseños originales. El parque está situado junto al litoral de Santa Cruz, muy cerca del Auditorio de Tenerife, en una zona que antiguamente estaba ocupada por instalaciones portuarias e industriales. Su creación supuso una importante transformación urbana, devolviendo este espacio a la ciudad y acercando el mar a los ciudadanos. El conjunto cuenta con varias piscinas de agua salada, conectadas entre sí, rodeadas de solariums, palmeras, zonas ajardinadas y espacios de descanso. El diseño utiliza piedra volcánica, vegetación autóctona y formas orgánicas que recuerdan a los paisajes naturales de las Islas Canarias, una seña de identidad clara del estilo de César Manrique. Uno de los elementos más llamativos del parque es su gran lago central, presidido por una escultura monumental y rodeado de miradores y paseos. Desde muchos puntos del recinto se obtienen vistas directas al Océano Atlántico, lo que refuerza la sensación de estar en contacto constante con el mar, incluso dentro de un espacio urbano. El parque marítimo no es solo un lugar para bañarse. Dispone de restaurantes, terrazas, zonas infantiles y espacios para eventos, lo que lo convierte en un punto de encuentro tanto para residentes como para visitantes. Gracias al clima de Tenerife, puede disfrutarse prácticamente durante todo el año. Este espacio refleja perfectamente la visión de Manrique, crear lugares pensados para las personas, respetuosos con el entorno y alejados de la masificación. A diferencia de una playa tradicional, el parque ofrece una experiencia controlada, segura y accesible, sin renunciar al carácter atlántico de la isla. Hoy,
El Parque Marítimo César Manrique es uno de los iconos contemporáneos de Santa Cruz de Tenerife y una parada imprescindible para entender cómo la ciudad ha sabido reinventar su relación con el mar, combinando ocio, arte y paisaje en un solo lugar. El Auditorio de Tenerife Adán Martín es uno de los edificios más emblemáticos de Santa Cruz de Tenerife y uno de los grandes iconos arquitectónicos de toda Canarias. Su silueta, reconocible desde muchos puntos de la ciudad, se ha convertido en un símbolo moderno de la capital tinerfeña. El auditorio fue inaugurado en el año 2003 y es obra del prestigioso arquitecto e ingeniero español, Santiago Calatrava, conocido internacionalmente por sus diseños escultóricos y estructuras de gran complejidad técnica. En 2011, el edificio pasó a denominarse oficialmente Auditorio de Tenerife Adán Martín, en homenaje al expresidente del Gobierno de Canarias, impulsor clave del proyecto. El edificio está situado junto al Océano Atlántico, en una zona que antiguamente estaba vinculada a usos portuarios e industriales. Su construcción supuso un punto de inflexión en la transformación urbana del litoral de Santa Cruz, integrando cultura, arquitectura y paisaje marino en un mismo espacio. La característica más llamativa del auditorio es su gran cubierta en forma de ala o de ola, que parece desafiar la gravedad. Esta estructura de hormigón blanco alcanza más de 50 metros de altura y ha sido comparada en numerosas ocasiones con la Ópera de Sídney, aunque el propio Calatrava concibió el edificio como una obra con identidad propia, inspirada en el movimiento del mar y la luz atlántica. En su interior, el auditorio alberga varias salas, siendo la principal la Sala Sinfónica, reconocida por su excelente acústica. Es la sede de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y acoge conciertos, óperas, espectáculos de danza y grandes producciones internacionales. También cuenta con una sala de cámara y espacios destinados a actividades culturales y educativas. Un detalle interesante es que el edificio fue diseñado no solo como un auditorio, sino como un espacio público abierto. Sus terrazas, plazas y miradores permiten pasear alrededor del edificio y disfrutar de vistas al mar, al skyline de la ciudad y al cercano Parque Marítimo César Manrique. Hoy, el Auditorio de Tenerife Adán Martín representa la cara más contemporánea de Santa Cruz. Es un ejemplo de cómo la arquitectura puede convertirse en motor cultural y elemento identitario, conectando a la ciudad con el mundo a través de la música, el arte y el diseño. Es una parada imprescindible para comprender la evolución moderna de Tenerife y su apuesta por la cultura de primer nivel. El Castillo de San Juan Bautista es una de las construcciones históricas más antiguas y singulares de Santa Cruz de Tenerife, popularmente conocido como el Castillo Negro. Este pequeño fuerte defensivo es un testimonio directo del pasado militar de la ciudad y de su estrecha relación con el mar. El castillo fue construido en el año 1641, en un momento en el que Santa Cruz era un enclave estratégico fundamental para la defensa de Tenerife frente a ataques piratas y flotas enemigas. Su misión principal era proteger el puerto y reforzar el sistema defensivo costero de la ciudad, especialmente ante incursiones procedentes del Atlántico. A diferencia de otros castillos más grandes, el de San Juan Bautista destaca por su forma circular, poco habitual en la arquitectura militar de Canarias. Esta estructura permitía una mejor cobertura defensiva y facilitaba el uso de la artillería en todas direcciones. Sus muros, construidos con piedra volcánica, estaban diseñados para resistir impactos de cañón y las duras condiciones marinas. El castillo formaba parte de una red defensiva más amplia que incluía otros fuertes y baterías repartidos por la costa. Durante siglos, estas fortificaciones fueron clave para proteger Santa Cruz, especialmente en episodios históricos como los ataques piratas del siglo XVII y los intentos de invasión británica, entre ellos el famoso ataque del almirante Horatio Nelson en 1797. Con el paso del tiempo y la evolución de la ciudad, el castillo perdió su función militar. La expansión urbana y la transformación del litoral hicieron que quedara integrado en un entorno cada vez más moderno. Hoy se encuentra muy cerca del Auditorio de Tenerife y del Parque Marítimo César Manrique, creando un contraste muy llamativo entre la arquitectura histórica y la contemporánea. Actualmente, el Castillo de San Juan Bautista se conserva como bien de interés cultural y es un símbolo del pasado defensivo de Santa Cruz. Aunque no siempre está abierto al público, su presencia recuerda la importancia estratégica que tuvo la ciudad durante siglos y cómo su historia estuvo marcada por la necesidad de protegerse desde el mar.
Visitar el Castillo Negro es hacer un viaje al origen militar de Santa Cruz de Tenerife, entendiendo cómo una pequeña fortificación fue parte esencial en la defensa de la isla y en la construcción de la ciudad que hoy conocemos. Ahora nos trasladamos al norte de Tenerife, a la ciudad de Puerto de la Cruz, para visitar uno de los complejos más emblemáticos de la isla, el lago Martiánez. Este espectacular conjunto de piscinas de agua salada fue inaugurado en 1977 y es una de las obras más representativas del artista canario César Manrique. El proyecto nació con una idea muy clara: crear un espacio de ocio integrado en el paisaje, respetuoso con el entorno y conectado visual y emocionalmente con el océano Atlántico. El lago Martiánez ocupa una superficie de más de 100.000 metros cuadrados y está formado por varias piscinas de agua marina, un gran lago central, solariums, jardines, terrazas y zonas de descanso. Todo el complejo está diseñado con piedra volcánica, palmeras, plantas autóctonas y formas orgánicas, elementos característicos del lenguaje artístico de Manrique. Uno de los aspectos más llamativos es cómo el lago se funde visualmente con el mar. Desde muchos puntos del recinto, el límite entre las piscinas y el Atlántico casi desaparece, creando una sensación de continuidad entre la obra humana y la naturaleza. Este efecto no es casual, sino una de las señas de identidad del artista lanzaroteño. El lago central está coronado por una isla artificial con esculturas, que actúa como punto focal del conjunto. Alrededor, las piscinas ofrecen distintas profundidades y ambientes, lo que permite disfrutar del espacio tanto a adultos como a familias. Al tratarse de agua de mar, el complejo mantiene una conexión directa con el océano, pero en un entorno controlado y seguro. El lago Martiánez supuso una auténtica revolución para Puerto de la Cruz. En una época de gran desarrollo turístico, esta obra demostró que era posible apostar por un modelo diferente, donde el diseño, el arte y el respeto por el paisaje fueran protagonistas. De hecho, el complejo está considerado bien de interés cultural por su valor artístico y patrimonial. Hoy en día, el lago Martiánez sigue siendo uno de los grandes iconos turísticos de Tenerife y una visita imprescindible, para entender la filosofía de César Manrique. No es solo un lugar para bañarse, es una experiencia estética y sensorial que refleja a la perfección la relación entre las Islas Canarias y su entorno volcánico y marino. La ermita de San Telmo es uno de los lugares más sencillos y, al mismo tiempo, más cargados de significado de Puerto de la Cruz. Situada junto al mar, en pleno paseo costero, esta pequeña ermita está profundamente ligada a la historia marinera de la ciudad. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando Puerto de la Cruz comenzaba a consolidarse como uno de los puertos más importantes del norte de Tenerife. La ermita está dedicada a San Telmo, considerado patrón de los marineros y navegantes, una figura muy venerada en las comunidades costeras que vivían del mar y dependían de él para su subsistencia. Desde sus inicios, este templo tuvo una función muy clara: ofrecer protección espiritual a quienes se hacían a la mar. Durante siglos, pescadores y marinos acudían aquí antes de zarpar para pedir buen tiempo y un regreso seguro, y también para dar gracias tras volver a puerto. Esta relación directa con el océano forma parte esencial de la identidad de la ermita. La construcción ha sufrido varias reformas a lo largo del tiempo debido a temporales, erosión marina y al propio crecimiento urbano de Puerto de la Cruz. Aún así, la ermita ha mantenido siempre su carácter humilde y cercano, con una arquitectura sencilla que contrasta con la fuerza del paisaje atlántico que la rodea. En su interior se conserva la imagen de San Telmo, protagonista de las celebraciones religiosas que aún hoy se realizan en su honor. Cada año, las fiestas de San Telmo incluyen procesiones y actos tradicionales que recuerdan el pasado marinero de la ciudad, y refuerzan el vínculo entre la ermita, el mar y la comunidad local. Un detalle interesante es su ubicación estratégica, prácticamente al nivel del océano. Esto la convierte en uno de los puntos más fotogénicos del paseo marítimo y en un lugar perfecto para detenerse y observar el choque constante entre las olas y la costa volcánica. Hoy, la ermita de San Telmo sigue siendo un símbolo de la memoria histórica de Puerto de la Cruz. Más allá de su tamaño, representa la relación íntima entre la ciudad y el mar, recordando una época en la que la vida, el trabajo y la fe estaban inseparablemente unidos al
Las piscinas naturales de San Telmo son uno de los espacios más emblemáticos y auténticos de Puerto de la Cruz, ofreciendo un lugar de baño único, seguro y conectado directamente con el Océano Atlántico. A diferencia de las playas de arena, estas piscinas aprovechan la formación natural de la roca volcánica para crear charcos y espacios donde el agua de mar se renueva constantemente. Ubicadas cerca de la ermita de San Telmo y del paseo marítimo, estas piscinas tienen siglos de historia. Originalmente eran utilizadas por los pescadores y vecinos como zonas de baño seguras, protegidas de las corrientes y oleajes más fuertes del norte de Tenerife. Con el tiempo, se han convertido también en un atractivo turístico para quienes buscan disfrutar del mar en un entorno natural y tranquilo. El diseño de las piscinas es completamente orgánico, siguiendo la morfología de la roca volcánica. Algunos charcos son profundos, mientras que otros son poco profundos, ideales para niños o para relajarse flotando. Su borde de piedra negra y rugosa crea un contraste espectacular con el azul intenso del Atlántico, ofreciendo uno de los paisajes más fotogénicos de la ciudad. Estas piscinas también permiten una experiencia de baño muy segura, ya que el movimiento del agua se regula naturalmente, evitando los riesgos de las olas abiertas del mar. Además, se han instalado escaleras y accesos que facilitan la entrada al agua sin alterar la belleza natural del lugar. Un detalle interesante es que, gracias a la limpieza del agua y a la renovación constante por el oleaje, estas piscinas son un pequeño ecosistema donde a veces se pueden observar peces y organismos marinos típicos de la costa norte de Tenerife. Las piscinas naturales de San Telmo representan a la perfección la armonía entre naturaleza y ciudad que caracteriza a Puerto de la Cruz, un lugar donde el visitante puede disfrutar del mar de manera segura, sentir la fuerza del Atlántico y experimentar la tradición costera de la ciudad en un entorno auténtico y protegido. La batería de Santa Bárbara es uno de los elementos históricos más discretos, pero también más significativos de Puerto de la Cruz, y forma parte del antiguo sistema defensivo costero de Tenerife. Su origen se remonta a los siglos XVII y XVIII, una época en la que la isla necesitaba protegerse de ataques piratas y de las potencias europeas que navegaban por el Atlántico. Puerto de la Cruz, entonces uno de los puertos más importantes del norte de la isla, tenía un papel estratégico clave en el comercio y requería estructuras defensivas que garantizaran su seguridad. La batería estaba dedicada a Santa Bárbara, patrona de los artilleros, una advocación muy común en fortificaciones militares de la época. Desde este punto se controlaba la entrada de embarcaciones al puerto y se reforzaba la defensa del litoral, junto a otras instalaciones militares hoy desaparecidas o integradas en el entramado urbano. La estructura original era sencilla y funcional, adaptada al terreno volcánico y al uso de artillería costera. Estaba pensada más para la vigilancia y la disuasión que para grandes enfrentamientos, pero cumplía una función esencial dentro de la red defensiva del norte de Tenerife. Con el paso del tiempo, y a medida que las amenazas militares disminuyeron, la batería perdió su uso estratégico. El crecimiento de Puerto de la Cruz como destino turístico y urbano hizo que estas construcciones quedaran relegadas a un segundo plano o fueran absorbidas por nuevos espacios públicos. Hoy, la batería de Santa Bárbara se integra en el paisaje urbano y marítimo de la ciudad como un testimonio del pasado defensivo de Puerto de la Cruz. Aunque muchos visitantes pasan por la zona sin reparar en su historia, este enclave recuerda una etapa en la que la ciudad miraba al mar no solo como fuente de riqueza, sino también como una posible amenaza. Visitar este lugar es una oportunidad para entender cómo el Puerto de la Cruz se protegía y cómo su relación con el Atlántico ha evolucionado desde la defensa militar hasta el turismo y la vida cultural que hoy definen a la ciudad. La playa del Muelle es una de las zonas más representativas y con mayor carga histórica de Puerto de la Cruz. Aunque hoy es un espacio de paseo y disfrute junto al mar, este lugar fue durante siglos el verdadero corazón marítimo de la ciudad. Aquí se encontraba el antiguo muelle del Puerto de la Cruz, construido para facilitar el comercio marítimo cuando la ciudad era uno de los principales puertos del norte de Tenerife. Desde este punto se exportaban productos como vino, azúcar y cochinilla, y se recibían mercancías procedentes de Europa y América. El muelle fue clave para el desarrollo económico de la zona hasta el declive del puerto tras la erupción volcánica de Garachico en 1706 y los cambios en las rutas comerciales. La playa es de arena volcánica negra, característica de la isla, y su aspecto cambia según el estado del mar.
No es una playa convencional de grandes dimensiones, sino un espacio íntimo, muy integrado en el entorno urbano y rodeado de elementos históricos como el paseo marítimo y antiguas construcciones portuarias. Uno de los grandes atractivos de la playa del Muelle es su ubicación. Desde aquí se obtienen vistas directas al Océano Atlántico, y en días despejados, al perfil del Teide al fondo. Además, se encuentra a pocos pasos de lugares emblemáticos como la ermita de San Telmo y el casco histórico, lo que la convierte en una parada natural dentro del recorrido por la ciudad. Este punto ha sido tradicionalmente lugar de encuentro para pescadores, vecinos y visitantes. Todavía hoy es habitual ver a personas sentadas mirando al mar, caminando por el paseo o simplemente disfrutando del sonido de las olas golpeando la costa volcánica. Un detalle interesante es que, aunque el muelle original ya no existe como tal, el nombre se ha mantenido, preservando la memoria del pasado portuario de Puerto de la Cruz. Es un ejemplo de cómo la ciudad ha sabido conservar su identidad histórica incluso cuando sus usos han cambiado. La playa del muelle no destaca por su tamaño, sino por su valor simbólico. Es un lugar donde se cruzan la historia, el mar y la vida cotidiana, y una parada imprescindible para entender el origen marinero de Puerto de la Cruz y su evolución hasta convertirse en uno de los destinos turísticos más importantes del norte de Tenerife. La calle Quintana es una de las calles con más carácter e historia de Puerto de la Cruz, y uno de los ejes principales del casco antiguo de la ciudad. Pasear por aquí es recorrer siglos de vida urbana, comercio y tradición marinera. Esta calle comenzó a desarrollarse entre los siglos XVII y XVIII, cuando Puerto de la Cruz se consolidaba como un importante puerto comercial del norte de Tenerife. En aquella época, la calle Quintana conectaba directamente el área portuaria con las zonas residenciales y comerciales, convirtiéndose en una vía esencial para el día a día de la ciudad. A lo largo de la calle se conservan numerosos edificios históricos de arquitectura tradicional canaria, con fachadas coloridas, balcones de madera y patios interiores. Muchas de estas casas pertenecieron a comerciantes y familias vinculadas al comercio marítimo, lo que explica la importancia y el dinamismo que siempre ha tenido esta vía. Con el paso del tiempo, la calle Quintana se transformó en una de las principales zonas comerciales y sociales del Puerto de la Cruz. Hoy combina tiendas tradicionales, pequeños comercios, cafeterías y restaurantes, manteniendo un ambiente animado tanto de día como de noche. Un aspecto interesante es que esta calle ha sabido adaptarse al desarrollo turístico sin perder su esencia local. A diferencia de otras zonas más modernas, aquí todavía se respira un ambiente auténtico, donde conviven residentes, comerciantes de toda la vida y visitantes que buscan conocer el Puerto de la Cruz más genuino. La calle Quintana también ha sido escenario de numerosos acontecimientos históricos y celebraciones populares. Durante fiestas y eventos, se convierte en un espacio lleno de música, actividad y vida, reforzando su papel como arteria cultural de la ciudad. Hoy, la calle Quintana es mucho más que una calle comercial. Es un lugar que refleja la evolución de Puerto de la Cruz desde su pasado marinero hasta su presente turístico, y una parada imprescindible para entender la identidad y el ritmo cotidiano de esta ciudad del norte de Tenerife. Playa Jardín es una de las playas más emblemáticas de Puerto de la Cruz y un claro ejemplo de cómo el turismo puede integrarse con el paisaje sin perder identidad. No es una playa convencional, es un espacio diseñado para dialogar con la naturaleza volcánica de Tenerife. Este conjunto de playas fue concebido por el artista canario César Manrique y se desarrolló a finales del siglo XX, dentro de su filosofía de respeto al entorno y armonía entre arte y naturaleza. La idea era crear una playa funcional para el baño, pero sin romper con el carácter del paisaje costero del norte de la isla. Playa Jardín está formada por 3 calas principales: Playa del Castillo, Playa de los Charcos y Playa Punta Brava. Todas ellas están compuestas por arena volcánica negra, procedente de antiguas coladas, lo que les da ese color tan característico y un fuerte contraste con el azul del Océano Atlántico. Uno de los grandes rasgos distintivos de Playa Jardín es su entorno ajardinado. Palmeras, plantas autóctonas y caminos de piedra volcánica rodean la playa y actúan como transición natural entre la ciudad y el mar. Este diseño convierte el paseo hasta la orilla en parte de la experiencia, no solo en un acceso funcional.
La playa cuenta con servicios, zonas de descanso y paseos marítimos, lo que la hace muy cómoda tanto para residentes como para visitantes. Además, suele ser una playa apreciada por surfistas, ya que el oleaje del norte de Tenerife ofrece buenas condiciones, aunque siempre es importante respetar las banderas y las recomendaciones de seguridad. Un detalle muy especial es que, en días despejados, desde Playa Jardín se puede contemplar una vista privilegiada del Teide, creando una imagen única donde se unen volcán, ciudad y océano. Esta perspectiva resume perfectamente la esencia de Tenerife. Playa Jardín no es solo un lugar para tomar el sol o bañarse. Es una obra paisajística pensada para disfrutarse con calma. Un espacio que demuestra cómo el diseño consciente puede realzar la belleza natural de la isla y ofrecer una experiencia auténtica en pleno Puerto de la Cruz. La iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia es uno de los templos más representativos y con mayor carga histórica de Puerto de la Cruz, situada en pleno casco antiguo de la ciudad. Este lugar no solo destaca por su valor religioso, sino también por su importancia cultural y social en la vida de los habitantes de la ciudad. Su origen se remonta al siglo XVI, cuando los primeros pobladores del Puerto de la Cruz comenzaron a consolidar la villa. La iglesia se levantó como parroquia dedicada a la Virgen de la Peña de Francia, patrona venerada por la comunidad local, ofreciendo un lugar de culto y cohesión para los vecinos de la incipiente población. El edificio combina elementos arquitectónicos barrocos y neoclásicos, con una fachada sobria y elegante, y un interior cuidado donde se conservan retablos, imágenes religiosas y ornamentos de gran valor histórico y artístico. Destaca especialmente la imagen de la Virgen de la Peña de Francia, objeto de devoción durante siglos y protagonista de celebraciones y procesiones tradicionales. A lo largo de su historia, la iglesia ha sido testigo de numerosos eventos históricos y sociales de Puerto de la Cruz, desde festividades religiosas hasta momentos clave de la vida cotidiana de la ciudad. Su ubicación en el corazón del casco antiguo la convierte en un punto de referencia y de encuentro para vecinos y visitantes. Un detalle curioso es que, a pesar de las transformaciones urbanas de la ciudad, la iglesia ha logrado conservar su esencia original, manteniendo viva la tradición y la identidad del Puerto de la Cruz. Durante las festividades locales, especialmente en la celebración de la Virgen de la Peña de Francia, la iglesia se llena de fieles y visitantes, reforzando su papel como epicentro espiritual y cultural. Hoy, la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia sigue siendo un lugar de culto activo y un testimonio vivo del pasado religioso y social de Puerto de la Cruz, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer la historia y las tradiciones de esta ciudad desde un punto de vista auténtico y cercano. La Playa de las Américas es uno de los destinos turísticos más conocidos y concurridos de Tenerife, situada en el sur de la isla, dentro del municipio de Arona. A diferencia del norte volcánico y más tradicional, esta zona representa la faceta moderna, vibrante y cosmopolita de Tenerife. Este enclave comenzó a desarrollarse en los años 60 y 70, cuando el sur de la isla se consolidó como la zona de mayor atracción turística debido a su clima cálido y seco, ideal para el turismo de sol y playa durante todo el año. La Playa de las Américas se convirtió rápidamente en el epicentro del turismo internacional, especialmente de visitantes europeos. La playa principal cuenta con arena dorada traída artificialmente, ya que gran parte de la costa sur de Tenerife tiene playas de roca volcánica. Las aguas son generalmente tranquilas, lo que la hace perfecta para el baño, aunque también se puede practicar deportes acuáticos como el jet ski, el paddle surf o el parasailing. El paseo marítimo que rodea la playa está lleno de hoteles, restaurantes, bares y zonas comerciales, convirtiéndolo en un lugar donde la vida urbana y el ocio se combinan con el disfrute del mar. Por la noche, la zona se transforma, ofreciendo una animada vida nocturna con pubs, discotecas y espectáculos para turistas de todas las edades. Un detalle interesante es que Playa de las Américas se diseñó pensando en la comodidad del visitante. Dispone de accesos adaptados, duchas, socorristas y servicios de alquiler de hamacas y sombrillas, garantizando que la experiencia sea completa y segura. Aunque es una playa muy turística, también sirve como punto de partida para explorar el sur de Tenerife. Desde aquí es fácil acceder a otras playas cercanas, parques temáticos como Siam Park, o excursiones en barco para avistar cetáceos en el Atlántico.
La playa de las Américas simboliza el lado moderno y cosmopolita de Tenerife: sol, diversión, ocio y una infraestructura preparada para recibir turistas de todo el mundo, combinando playa y entretenimiento en un entorno privilegiado junto al Océano Atlántico. Nos trasladamos ahora a Los Gigantes, en la costa oeste de Tenerife, para conocer su puerto deportivo, uno de los puntos más activos y atractivos de esta zona de la isla. Este enclave combina naturaleza, ocio y turismo náutico, ofreciendo una experiencia única frente a los impresionantes acantilados de Los Gigantes, que se elevan hasta 600 metros sobre el nivel del mar y son uno de los paisajes más espectaculares de Tenerife. El puerto deportivo de Los Gigantes se ha consolidado como un centro de referencia para actividades marítimas y recreativas. Aquí atracan embarcaciones de todo tipo, desde yates privados hasta barcos dedicados a excursiones turísticas. Es el punto de partida ideal para avistamiento de cetáceos, especialmente ballenas y delfines, ya que las aguas frente a Los Gigantes son conocidas como uno de los mejores lugares del mundo para observar estas especies en libertad. Además del turismo de naturaleza, el puerto ofrece servicios náuticos completos, restaurantes, cafeterías y zonas de paseo que permiten disfrutar de la gastronomía local mientras se contempla la majestuosidad del océano y los acantilados. La infraestructura ha sido diseñada para integrarse armoniosamente con el entorno, preservando las vistas y la belleza natural de la costa. Un detalle interesante es que el puerto también facilita la práctica de deportes acuáticos como el kayak, paddle surf y pesca deportiva, convirtiéndose en un centro de ocio para visitantes de todas las edades. Al mismo tiempo, sirve como base para las embarcaciones locales que históricamente han dependido del mar para su sustento, manteniendo vivo el vínculo tradicional de la comunidad con el Atlántico. Visitar el puerto de Los Gigantes no es solo disfrutar de una infraestructura moderna, es experimentar de cerca la fuerza y belleza de la costa tinerfeña, sentir la cercanía del océano y contemplar los imponentes acantilados que dan nombre a esta zona. Es un punto imprescindible para cualquier viajero que quiera combinar naturaleza, aventura y cultura marítima en Tenerife. La playa de los Guíos se encuentra en Los Gigantes, al pie de los impresionantes acantilados que dan nombre a esta zona del oeste de Tenerife. Es una playa de arena volcánica negra, típica del norte y oeste de la isla, que contrasta de manera espectacular con el azul intenso del océano Atlántico y la majestuosidad de los acantilados que se elevan hasta 600 metros. Esta playa es pequeña y tranquila, lo que la convierte en un lugar ideal para disfrutar del mar en un entorno natural y seguro. Su orientación protegida reduce la fuerza de las olas, permitiendo que tanto familias como visitantes disfruten del baño sin grandes riesgos, aunque siempre es recomendable respetar las indicaciones de seguridad en días de oleaje fuerte. Además del baño, Playa de los Guíos es un excelente punto para practicar deportes acuáticos como el snorkel, el kayak o el paddle surf. Gracias a la claridad de sus aguas y a la presencia de formaciones rocosas submarinas, es posible observar una gran variedad de peces y pequeños organismos marinos típicos de la costa tinerfeña. Su ubicación también permite disfrutar de unas vistas únicas de los acantilados de Los Gigantes, una de las formaciones naturales más impresionantes de Tenerife y uno de los grandes atractivos turísticos de la isla. Estas paredes de roca volcánica se alzan directamente desde el mar, creando un paisaje que combina fuerza, belleza y sensación de inmensidad. Un detalle interesante es que, aunque es una playa natural, Playa de los Guíos cuenta con servicios básicos para los visitantes, como sombrillas, hamacas y chiringuitos en los alrededores, integrados cuidadosamente en el paisaje para no romper con la esencia volcánica del lugar. Visitar Playa de los Guíos es disfrutar de un espacio donde mar, montaña y tranquilidad se combinan a la perfección, ofreciendo al viajero una experiencia auténtica de la costa oeste de Tenerife, en un entorno único y espectacular. Ahora nos adentramos en una de las experiencias más fascinantes de Tenerife, el avistamiento de cetáceos. La isla, y especialmente la zona entre Los Gigantes y Costa Adeje, es reconocida como uno de los mejores lugares del mundo para observar ballenas y delfines en libertad. Estas aguas del Atlántico son un verdadero santuario marino. La combinación de profundidad cercana a la costa, abundante alimento y temperatura estable del agua convierte a Tenerife en un lugar privilegiado para la presencia de varias especies de cetáceos durante todo el año. Entre las más habituales se encuentran los delfines mulares,
los calderones tropicales y diferentes especies de ballenas piloto, que se pueden ver nadando cerca de la costa o jugando entre las olas. El avistamiento de cetáceos se realiza generalmente en embarcaciones autorizadas y respetuosas con el medio ambiente, siguiendo estrictas normas para garantizar la seguridad y el bienestar de los animales. Los barcos permiten acercarse lo suficiente para observarlos, pero sin interferir en su comportamiento natural. Es una experiencia única que combina educación, aventura y contacto con la naturaleza. Un detalle fascinante es que los cetáceos aquí no son migratorios en su totalidad. Algunas especies, como los calderones tropicales, viven permanentemente en estas aguas, lo que permite avistamientos durante todo el año, mientras que otras, como ciertos tipos de ballenas, pueden acercarse en rutas migratorias específicas. Esto hace que cada salida sea única y que cada encuentro sea especial e impredecible. Además de la observación de animales, este tipo de excursiones permite disfrutar de vistas espectaculares de los acantilados de los gigantes desde el mar, apreciar la fuerza del océano Atlántico y entender la relación íntima entre la geografía de Tenerife y su ecosistema marino. Avistar cetáceos frente a la costa de Tenerife es mucho más que un tour turístico. Es una experiencia de conexión con la naturaleza, donde la belleza de los animales y del paisaje nos recuerda la riqueza y fragilidad de los océanos y nos invita a respetar y cuidar estos ecosistemas únicos. El Castillo de los Realejos, también conocido como Castillo de San Pedro, es uno de los monumentos históricos más importantes del municipio de Los Realejos, en el norte de Tenerife. Este edificio no es un castillo en el sentido tradicional de fortaleza militar, sino una construcción defensiva que refleja la historia de la isla durante la etapa colonial y sus conflictos costeros. El origen del castillo se remonta al siglo XVII, cuando Tenerife estaba organizada en pequeños núcleos urbanos con necesidad de protección frente a ataques de piratas y corsarios que recorrían el Atlántico. Su función principal era vigilar la costa y proteger a los habitantes locales, así como ofrecer refugio en caso de incursiones desde el mar. El Castillo de los Realejos destaca por su estructura sencilla pero robusta, adaptada al terreno y a las condiciones volcánicas de la isla. Sus muros de piedra y su diseño funcional permitían instalar cañones y mantener vigilancia sobre la costa y los caminos cercanos. A diferencia de otros castillos más ornamentados, su valor reside en su funcionalidad histórica y en su integración con el paisaje. Un detalle interesante es que, a lo largo de los siglos, la edificación sufrió modificaciones y adaptaciones según las necesidades defensivas y las transformaciones urbanas de Los Realejos. Hoy en día, el castillo se conserva como testimonio histórico, ofreciendo a los visitantes una visión directa de la forma en que las comunidades del norte de Tenerife se protegían en tiempos pasados. Su ubicación también es estratégica. Desde sus inmediaciones se pueden contemplar vistas panorámicas del Valle de los Realejos y del Océano Atlántico, lo que permite comprender mejor la importancia de este lugar tanto para la defensa como para la comunicación visual con otras fortificaciones de la zona. Visitar el Castillo de los Realejos es adentrarse en la historia militar y social de Tenerife, entender la relación entre sus pueblos y el mar, y descubrir cómo la isla ha sabido conservar su patrimonio histórico en equilibrio con su desarrollo urbano. Ahora nos trasladamos al corazón de Tenerife para subir al Pico del Teide, el punto más alto de España y uno de los símbolos naturales más icónicos de Canarias. Con 3.718 metros de altitud, este volcán no solo domina el paisaje de la isla, sino que también es una referencia geográfica y cultural que ha marcado la historia y la identidad de Tenerife. El Teide forma parte del Parque Nacional del Teide, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2007. Este parque es uno de los más visitados de España y destaca por su paisaje volcánico único, con cráteres, coladas de lava, formaciones rocosas y una flora y fauna endémicas que solo se encuentran en Canarias. Subir al Teide es, por tanto, sumergirse en un escenario natural casi extraterrestre. Para ascender, la mayoría de los visitantes utilizan el teleférico del Teide, que recorre más de 1.200 metros de desnivel en apenas unos minutos, dejando a los viajeros a pocos metros de la cima. Desde allí, las vistas son impresionantes. En días despejados se puede ver toda Tenerife, buena parte de las islas vecinas y, en ocasiones, incluso hasta La Palma y La Gomera. Subir al Teide no es solo un recorrido turístico, también es una experiencia científica y geológica.
El volcán es activo, aunque su última erupción registrada fue en 1909, y su estructura ofrece una visión única de la actividad volcánica de las Islas Canarias. Los visitantes pueden observar rocas volcánicas de diferentes colores y texturas, fumarolas y cráteres que narran millones de años de historia geológica. Un detalle fascinante es que el Teide también tiene un significado cultural profundo. Para los guanches, los habitantes originarios de Tenerife, el volcán era considerado un lugar sagrado, morada del dios Guayota y centro de mitos y leyendas que forman parte del patrimonio intangible de la isla. Hoy, subir al pico del Teide es una experiencia completa y única, que combina naturaleza, historia, cultura y aventura. No solo se trata de alcanzar el punto más alto de España, sino de contemplar la fuerza del paisaje volcánico, la inmensidad del Atlántico y la riqueza natural que hace de Tenerife un destino incomparable. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por Tenerife, una isla que combina historia, naturaleza y cultura de manera única. Desde la vida urbana de Santa Cruz y sus mercados, iglesias y plazas, hasta la tranquilidad y belleza de Puerto de la Cruz con sus piscinas naturales, jardines y playas volcánicas, hemos visto cómo cada rincón de la isla tiene su propia historia y encanto. También exploramos la costa oeste, con los gigantes, su puerto deportivo y el avistamiento de cetáceos en libertad, un espectáculo natural que conecta a los visitantes con la fuerza del Atlántico y la riqueza de su fauna marina. Y no podíamos dejar de subir al pico del Teide, donde la grandeza del paisaje volcánico nos recuerda la historia geológica de la isla y su importancia cultural, desde los tiempos de los guanches. Tenerife es, sin duda, una isla de contrastes, playas de arena volcánica, acantilados imponentes, parques urbanos, arte contemporáneo y tradiciones centenarias. Cada lugar que visitamos tiene un valor único, ya sea histórico, natural o cultural, y juntos conforman la esencia de Tenerife, una isla que invita a descubrirla con los 5 sentidos. Si este recorrido te inspiró a explorar Tenerife, recuerda que cada paseo, cada monumento y cada paisaje es una oportunidad de conectar con la historia y la naturaleza de la isla. Gracias por acompañarnos en este viaje, y no olvides seguir a Urban Backpack para más aventuras, curiosidades y rutas únicas por España y el mundo. Hasta la próxima, y recuerda, en cada rincón del mundo hay una historia esperando ser descubierta.